Saludo con afecto al doctor Cirilo Rivera. Apago la luz, que la traigo aquí muy fuerte. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Muy bien, querido Jesús Manuel, muchas gracias por la ¿Cómo te ha invitación. ido? Bien, también, pues cuidando también a la familia de COVID, porque bueno, pues ahora nos tocó de este lado en Puebla. Afortunadamente pues, está pasando sin cuestiones graves, simplemente de cuidados, pero lo importante es que ya estamos adelante y caminando con lo mejor que se puede y seguir cuidándonos, ¿no? Porque de eso Claro. se trata. Fíjate que la semana pasada tuve la suerte, el honor de conocer a Olimpia, Claro, la mujer que dio origen a la ley Olimpia. Todo un personaje, oye. Una así mujer es, sí. joven, con una fortaleza, con una fuerza, una conferencia muy interesante que dio por aquí. Ujú, Y después de eso, me hicieron favor de pues, presentarme con ella. ujú. Y la verdad me sentí muy honrado, man, de haberla No, saludado. no, Y una mujer pienso, increíble, ¿eh? sí, claro, Increíble, de admirarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque no fue fácil, para ella no fue fácil luchar ante el señalamiento, el estigma. Tengo la fortuna de conocer, no me voy a decir, ay, somos los amiguísimos, no, o sea, pero fíjate que es un trato muy bonito, tiene un corazonzote esta mujer, un corazonzote enorme, y la lucha, el compromiso y sobre todo la ética, la ha llevado donde la ha llevado. Y hay que reconocer eso. Ella no buscó un espacio, luchó por algo que no existía y resulta ser que también esto contagió a muchas compañeras para sentirse acompañadas, valga la expresión. Y fíjate hasta dónde ha llegado. Y ha sido un gran trabajo de Olimpia, hay que reconocerlo. Y quienes la han acompañado, le han acobijado. Y qué bueno que haya espacios donde pueda dialogar y compartir lo que se hace. Qué mejor. Y un abrazo aquí hasta a querida Olimpia Coral, porque de verdad es una mujer que nos ha enseñado muchísimo, sobre todo para las cuestiones de justicia, ¿no? ¿qué tanto arrastra el ejemplo de mujeres como ella que una ley lleve su nombre? Es un asunto ya de envergadura. Hace unos días un legislador subió el tema de las nuevas masculinidades a la tribuna. Ujú. Sí, claro. Y fíjate, me parece muy importante, ¿no? Que el diputado Iván Herrera haya puesto en escenario, en una agenda pública, el entender y comprender que el tema de los hombres, la igualdad sustantiva, el tema de la equidad no se va a dar por sí misma, o sea, las mujeres han hecho la lucha, siguen haciendo la lucha, pero si los hombres sigamos mirando desde lejos, si seguimos viendo que lo que está pasando y nada más nos sorprende y decimos, qué mala onda, si eso nada más hacemos, pues imagínate, o sea, en realidad no estamos logrando o estamos haciendo muy poquito o lo menos posible. Y eso me parece que es muy delicado, porque el que él haya dicho, bueno, es importante tomar en cuenta la formación, que se vayan generando estos mismos espacios. Y es que además, Jesús Manuel, está en la Ley General de Educación, o sea, no está diciendo algo que no está. El asunto es cómo ir construyendo estos contenidos en la educación básica, educación media superior y por supuesto la Ley General de Educación Superior lo ha planteado. O sea, no es algo que diga. Y qué bueno que lo puso en escenario, porque es importante aquí cuál es la responsabilidad que tenemos los hombres frente a las desigualdades, las injusticias, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la violencia escolar, si queremos ponerlo en el contexto educativo. O sea, todo eso, ¿qué vamos a hacer como hombres para ir generando prácticas reeducativas saludables? Y creo que por ahí hay que reconocer también que se haya puesto esto en evidencia. Él es un diputado de Morena, ¿verdad? Creo que sí, 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 por Iván ahí. Herrera, creo que Sí, me el acordé hace ratito del Iván apellido, Herrera. pero no me acordaba del nombre ya. Ajá. Y pues bueno, me parece atinado y que además no es ajeno en el ámbito educativo. Por ejemplo, la UNAM hace unos, ay, ya llovió, unos 15 años por lo menos, generó unos contenidos
más o menos 2015, en el 2004-2005, por ahí, unos contenidos que se llamó Caminos a la Igualdad, algo así, que tenían que ver con prevención de la violencia de género en espacios, en preescolar. O sea, los manuales están en internet, o sea, sí los pueden descargar las personas. Es, prevenir equidad de género y prevención de la violencia en preescolar, en primaria, en secundaria, y en bachillerato, me parece, y educación superior. No recuerdo si en educación superior también, pero ya están los contenidos. Uno de los problemas es que dicen las personas, es que cada sexenio nos cambian los planes. Sí, por supuesto, habrá contenidos en los cuales incorporarán ciertos temas, pero eso no nos hace ajeno a que la educación venga con perspectiva de género. Ya desde 1998, en la Conferencia Mundial de Educación en Francia, Jesús Manuel, ya nos los habían señalado, cómo generar y abrir espacios para que las mujeres estén en la ciencia, cómo generar espacios para que haya una equidad en el ámbito educativo. Posteriormente se vienen dando estas reformas y estos acompañamientos. La Agenda 2030 nos lo está señalando, cómo generar prácticas educativas basadas en la equidad, en la igualdad para las niñas y las mujeres. Y ya está. El asunto es, ahora, ¿cuál es el papel de nosotros los hombres frente a esto? Y me parece que es muy importante que así como el diputado hubiese más voces de hombres, que pongamos énfasis en qué vamos a hacer con el trabajo con los hombres. Lamentablemente, no lo tengo, o sea, no he leído una nota que diga así, pero he escuchado en algunos estados, por ejemplo, se le está quitando el presupuesto o no hay presupuesto para programas reeducativos para varones que se gestó en el año 2009, 2010 en México. A mí me tocó formar parte de ese equipo de trabajo en el año 2011 en la Secretaría de Salud y me parece que hay un recorte, no hay presupuesto para este trabajo con hombres. La pregunta es, necesitamos muchos espacios educativos para varones, pero fíjate cómo no es algo importante en la agenda pública. Dijo, entre otras cosas, el diputado en la sesión de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Puebla, dijo, la masculinidad hegemónica se sostiene sobre 3 negaciones: no ser niño, no ser mujer y no ser homosexual. Y es por esto que los principales insultos se desarrollan sobre estos 3 corredores. Eres un bebé, eres una niñita o eres gay. Con eso se genera el rechazo hacia las juventudes, las mujeres y a las personas con otra identidad sexual. Este tipo de construcciones identitarias tiene objetivos simples: que los hombres nos sometamos los unos a los otros. ¿Qué podemos esperar de estos procesos? Niños violentados que crecerán pese a su inocencia original como adultos machistas. ¿Qué te parece? Sí, mira, retoma un ejercicio que hace Elizabeth Badinter en un libro que se llama XY, la identidad masculina, y efectivamente Elizabeth Badinter, desde una postura psicoanalítica, dice, bueno, ¿en qué medida los hombres nos construimos o nos identificamos como tal? Y efectivamente, uno, no soy mujer, es decir, todo lo que parezca femenino o que hagan las mujeres o como sientan las mujeres, eso no es ser hombre. Dos, no ser un bebé o no ser un niño, es decir, un niño pequeño depende de alguien, un hombre no tiene por qué depender de alguien, es todo lo puede, todo lo hace. Entonces, por eso es, ay, pareces niñito, lloras como bebé, pareces nene. Entonces, imagínate un hombre o en este proceso de transición o de crecimiento, desarrollo psicológico, si le queremos poner, desarrollo, digamos, de una persona, ¿no? En el caso de los hombres, pues que le digas, ay, eres un niñito, no, yo ya soy grande. O sea, ve cómo hay un refuerzo constante desde la niñez para decirle a un varón que tiene que ser grande, maduro, fuerte, y entre eso va el contenido de la violencia, ¿no? Mira, todavía lo mima su mamá, no, yo soy grandote, ¿no? Entonces, aunque se lo digas a un chavito de 4 o 5 años, él dice, no, yo no soy bebé, yo soy grande. ¿Por qué? Porque lo que ve socialmente es los hombres tenemos que ser autónomos, ¿no? Aunque muchas veces depende de algunos de cuidados maternos todavía a los 35, 40 o 50 años. Pero bueno, ese es otro tema. Y el otro eje es no ser homosexual, es decir, todo aquello que parezca femenino, que un hombre lo tenga, tiene que ver con una cuestión, un rechazo, y este rechazo se le llama homofobia. Marcela Lagarde ya lo había señalado.
los hijitos o hijitas del patriarcado son el machismo, la misoginia y la homofobia. Y si esto lo vemos en contenidos de espacios escolares, pues ¿cómo menospreciamos a otro hombre? Pues con estos tres elementos que decía Elizabeth Badinter y retoma el diputado, ¿no? Ay, mira, es nena, ay, seguramente eres mujer, y entonces viene una serie de mandatos machistas en los cuales le exigimos a otro hombre que nos pruebe que es verdaderamente hombre. En el contexto escolar, por eso funciona también el bullying o el acoso escolar entre pares, Jesús Manuel, porque para que a mí no me toque, mejor que le toque a otro. ¿Y a quién es ese otro? Al más vulnerable. Fíjate cómo pactamos los hombres. Oye, esa frase de moledora, ¿los niños no lloran? Sí. Imagínate, desde muy pequeños a muchos hombres nos los dijeron de muchas formas. Uy, no llores, no seas nena. ¿Qué? ¿No eres Eres machín? nena, ¿No? eres nena. Eres nena. Uy, es llora. Mira, es nena, ¿no? Entonces vamos aprendiendo a que el dolor y la tristeza la podamos atar y hacemos nudo en nuestro cuerpo, en nuestra emoción. Y entonces, ya cuando somos adultos ya no nos los tienen que recordar. O sea, yo ya lo tengo inserto. O sea, ni siquiera es, a ver, tengo tristeza o tengo enojo y quiero llorar, ni siquiera pienso, los hombres no lloran. No, es automático, pero no porque sea automático es natural. Lo aprendí y lo aprendí también que genero este mecanismo, ¿no? Para decir, no, pues aguántate, ¿no? Aunque te esté llevando, no llores, no llores. Y los hombres aprendimos estos modelos, que los podemos desaprender. Y esa es la propuesta. Me gustan más las masculinidades alternativas o alternativas para masculinidades y cultura de paz, me gusta más, donde podamos promover desde las escuelas prácticas saludables. Es decir, el problema no son las diferencias, Jesús Manuel. El problema de las diferencias es cuando se traducen en prácticas de violencia y cuando estas diferencias alguien se siente superior y mira al otro, a la otra, al otro con menosprecio, que también son formas de violencia. Claro. Ahora, esto se debe discutir en el Congreso, ¿deben los diputados involucrarse en la formación de leyes que soporten estos nuevos marcos de referencias sociales? Por supuesto, ¿por qué razón si es de interés, Jesús Manuel? Uno, porque la violencia que se vive en las calles, en las escuelas, en las familias, quienes somos los principales generadores de violencia somos los hombres. Por esa sencilla razón, es un tema que se necesita discutir. Y ojalá que los diputados varones puedan sentarse, dialogar sobre esto, decir, bueno, ¿qué hacemos? Generamos un programa y que vaya etiquetado el programa y que no se descobije la etiqueta para el trabajo con las mujeres. Ojo, porque pues es fácil decir, bueno, en la agenda de igualdad, pues jalemos de ahí el presupuesto. No, hagamos una partida pequeñita para iniciar, pero que vaya con presupuesto, porque como dice una gran amiga de Sinaloa, un buen discurso sin recurso, pues nada más queda un buen curso, pero nada más se queda ahí. Es decir, construir. ¿Por qué no se generan foros? Y uno de los problemas van a decir, van a llegar bien poquitos, claro, porque los hombres aprendimos que esos temas no los hablamos. Hablemos del mercado, de la economía, del deporte, hablemos de cosas que están afuera. Lo que pasa acá dentro de nosotros sigue siendo para muchos un silencio que nos hace cómplices de esa cultura machista y nos cuesta trabajo, José Manuel. Por eso dicen, bueno, esa pregunta que haces es muy importante. Es un tema que se tiene que discutir en la Asamblea, por supuesto, porque como dicen las compañeras feministas, lo personal es político. Y si yo soy machista, un generador de violencia, esto no solamente me afecta en lo personal, afecta a mi pareja, afecta a los hijos, a las hijas, afecta en la comunidad, afecta en otros espacios y por lo tanto, eso se traduce en hasta feminicidios, hasta exclusión, discriminación y todo eso tiene que ver con la agenda pública. O sea, esto sería, digamos, como una ley preventiva para evitar feminicidios, abusos a menores, igualdad. Sería una muy buena agenda en la cual se puedan promover prácticas preventivas y de atención. En la prevención, el ámbito educativo es fundamental. ¿Por qué? Porque los niños, las y los adolescentes pasan un buen tiempo ahí. ¿Qué tengo que hacer yo como docente? Porque alguien va a decir, bueno, suena muy bien,
A ver, si estás dando una materia de, de ciencias naturales, pensemos, no sé cómo se llama, he dejado de revisar los textos, y me están hablando de contaminación, yo como profesor o profesora, tengo que decir, a ver, la contaminación, ¿cómo nos daña? Ah, pues es que pues ya huele feo, ok, ¿qué más? Pues hay muchos carros, sí, ¿y qué más pasa en nuestro planeta? Pues todo esto. Ah, pues yo como docente investigo una nota que tenga que ver con la contaminación y cómo genera consecuencias en mujeres y en hombres. Y nos vamos a dar cuenta que es impresionante. Ah, claro, eso es usar la perspectiva de género en el trabajo educativo. No estamos diciéndole al profesor o profesora, tienes que llevar otra materia más. No, usa esa reflexión y ese análisis en cómo daña a las mujeres. Ah, en los niños. Vamos a hablar de salud. Perfecto. ¿De qué se enferman los niños y las niñas? Ah, pues se están enfermando de gripa, pensemos. Ok. ¿Y qué sucede cuando estos niños se enferman de gripa? Ah, pues es que a veces salen a la calle, no se ponen la playera o andan con playera muy delgada y eso les enferma. ¿De qué se enferman las niñas? Ah, pues es que a las niñas, muchas se están apoyando en casa, están trabajando en casa y pues salen a la tienda y se van sin suéter. O sea, como unos roles de género tiene consecuencias distintas y esas mismas padecimientos pues tienen consecuencias por las actividades que realizamos mujeres y hombres. Entonces, o sea, es importante que en el campo educativo no lo veamos como una materia que no lo podemos usar, necesito ponerme estos lentes de género. ¿Qué pasa con los niños y con el tema de las masculinidades? ¿Qué consecuencias tiene en nosotros los hombres generar prácticas de violencia? Ah, pues daño, mortalidad. Pues cuando la gente toma, pues se accidenta porque dice borracho manejo mejor, pues tenemos problemas de próstata y decir, bueno, ¿cómo están relacionando una condición que los hombres aprendimos con consecuencias de salud? Fíjate. Sí. El tema de meter estos conceptos en el sistema educativo, en el papel, en la letra, la ley, puede quedar muy claro, pero los profesores están capacitados para estos manejos. A mí se Fíjate me que figura que a lo mejor no todos los niveles educativos tienen al magisterio en las mismas condiciones o con la misma preparación o la misma visión de lo que esto significa, Cirilo. sí, no ha sido fácil. Hay que ver como los dos puntos. No ha sido fácil porque entendemos que las dinámicas y más con el contexto de la pandemia ha sido trasladarnos a modalidades virtuales. Pero también hay que reconocer que hay profes, profes y profas que han hecho lo mejor posible. La verdad, también hay que, para no decir, bueno, todo el magisterio, no, habrá también quienes dicen, no, esto no me interesa, también. Pero hay muchos que sí le están interesando porque están dando cuenta de lo que está pasando en las escuelas. Y como dices, fíjate que en muchos estados, entre estos Puebla, me ha tocado ver que están generando acciones, talleres, sus congresos de tutorías, aunque sea de manera virtual, y meten la categoría de género. ¿Por qué? Porque entienden que es importante que para la nueva ciudadanía o en la manera de ver la ciudadanía de acuerdo a la Ley General de Educación, es importante la ética, los cuidados. Pues si te das cuenta, ahora se ha hablado mucho de los cuidados para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Es decir, están viendo que es posible esto. Entiendo que no es fácil, pero se van dando pasos poco a poco. Jesús Manuel, esto antes no se hablaba en las escuelas. No, no, para nada. Bueno, Ahora las... en mis épocas, cuando yo fui a la escuela, que alguna vez fui, eran una o dos las escuelas mixtas, Claro, para empezar. y sí. Imagínate. Y eso no se hablaba en las escuelas antes. Poco a poco se fue haciendo. Fíjate, el feminismo, desde una perspectiva de análisis para la categoría de género y en la educación, ha generado un papel fundamental, desde la primera infancia hasta la educación superior. Si alguien dice, a ver, bueno, pero dime alguien, un autor, una autora, o dónde puedo encontrar, revisen textos de Sandra Hacker, así, de Sandra A. Ay, CKER, Sandra Hacker, y también busquen algunos textos de una española, Marina Subirats,
también. Y en México, pues vamos a encontrar un texto en el ámbito universitario, en el caso de universidades, la doctora Elba Rivera Gómez, vamos a encontrar trabajos de Cristina Palomar en la UDG, de Patricia García, Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, la RENIES, también tiene mucho trabajo y mucho material. O sea, en materia de educación superior hay trabajo, hay contenidos. Ahora, ¿cómo hacerle? Pues ir revisando algunos materiales que me puedan servir. Por ejemplo, la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, hace años, Jesús Manuel, hizo un trabajo de revisión de los libros de texto gratuitos y decían, bueno, cómo los mismos libros de texto siguen reforzando los estereotipos de género, ¿no? En los que aprendimos, mamá lava la ropa, papá trabaja en la fábrica. Y entonces, ¿qué estamos diciéndole? Ah, lo que pasa es que este ejercicio sirve para construir las oraciones, ver el sujeto, verbo y el objeto. Sí, pero el sujeto siempre está afuera, es el proveedor, es el que más se le valora, mientras que a la sujeta, pues es la que hace el trabajo doméstico, es trabajo que a veces es invisible, no se reconoce, no se valora. Ve desde los mismos contenidos, hay que revisarlos y hay que proponer diferentes cosas, ¿no? Y yo creo que esto favorece, y las nuevas masculinidades o el enfoque de las masculinidades en la educación nos va a permitir entender y comprender de qué manera, si los hombres seguimos con estas prácticas e ideas machistas, vamos a generar contenidos de violencia, discriminación y, bueno, diferentes formas de lastimar y dañar a las personas. ¿A dónde intervendrían en este escenario los medios de comunicación? Hace Uy, unos días, Lilian García dio a conocer su portal digital, que se llama Perspectivas MX, pensado en un periodismo con visión de género. sí, Quizá porque fíjate. los medios en términos amplios no le dedican espacios a estos temas. Mira, entre que no se les dedica y también la redacción, ya hay mucho trabajo, lo que, ¿sabes qué, Jesús Manuel? Y entiendo, yo también, no es sencillo dar los primeros pasos. A que me refiero es a lo siguiente. Por ejemplo, si uno hace los antecedentes históricos de cuándo se empezó a hablar de periodismo con perspectiva de género, por lo menos del que yo me acuerdo en este momento, fue CIMAC, ¿no? Bueno, de los primeros portales de periódicos o periodismo con enfoque de género. Y de ahí surgieron muchos elementos, de ahí surgen otros espacios, ¿no? No voy a decir para que no digan, me faltó uno aquí en Puebla, ¿no? Y empezaron a darse cuenta, hay un trabajo de compilación que se generó en el Centro de Estudios de Género que tiene que ver con periodismo y perspectiva de género. De hecho, hay un texto que se puede ir a consultar ahí. ¿Qué contenidos generan las radiodifusoras, por ejemplo? ¿No? Bueno, estoy hablando más o menos de los 90, ¿no? Para quienes nos ven antes, pues así se llama, bueno, se llaman todavía radiodifusoras. ¿Qué contenidos daban? Y yo me acuerdo hace años, Jesús Manuel, que tuve la oportunidad de conocerte en una de ellas, ahí en el centro, en la 3, me parece. Por ahí tuve la Ah, oportunidad sí. de ir contigo y a invitación y sugerencia de dos queridas compañeras en su momento, una Catalina Pérez Osorio, que le mando un abrazo, y nuestra querida, ay, se me está olvidando, mi querida colega terapeuta, ay, se me está mirando, ahorita me acordaré. Y fíjate, abrir ¿Quién esos era? No me espacios, acuerdo. ay, No se me me olvidó, acuerdo quién ay, es. del compañero Víctor, Leti de la Yata. Leti de la Yata, querida Leti de la Leti, te Yata. mando un abrazo. Sí, Y cierto. fíjate, esas alianzas que hacemos, quienes vamos trabajando estos temas, van ayudando a que también los mismos medios de comunicación vayan divulgando otro tipo de contenidos, ¿no? Entre ellos, tú y yo, que te agradezco, que tienes una gama muy importante, tienes una diversidad de escenarios, no solamente políticos, sino sociales, desde una perspectiva humanista, desde la psicología médica, en fin. Esto nos ayuda a dialogar para entender y comprender que si este mismo ejercicio lo hacemos en el aula, las cosas van a cambiar. Ojo, no es de la noche a la mañana, pero por lo menos los primeros pasos se están dando. Qué interesante. Sí, sí, sí. Qué interesante. Oye, bueno, por el tiempo, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que a lo mejor sirve de algo el, el tema. Eh, en Oaxaca es muy, muy, muy popular
el consumo de las chicatanas. Sí, así es. ¿Cómo se hace la salsa de chicatán? Buena pregunta, me la llevo de tarea, mi ¿No, hermana no la lo sabes? prepara. Porque tuve No, una yo sé. discusión, Ajá. sobre los chiles que se usan, si lleva tomate o no lleva tomate, si lleva tomatillo o lleva tomate verde, el normal que se consigue en el mercado. Hay un chile en especial que se usa, hay quien le pone costeño, y otro que no me acuerdo cómo se llama, el chile pico de pájaro, algo así le llaman. Porque es un plato muy, muy popular solo en Oaxaca, bueno, de Así es. Tehuacán hacia Oaxaca. Claro, Esa claro, es que la se da. parte de la Mixteca que es donde se dan las chicatanas, y son caras, por cierto. Sí, y me llevo de tarea y cuando esté la transmisión le voy a escribir a mi hermana, porfa, pásanos la receta o cómo lo haces, porque sí, no es no es algo, porque además es de una temporada y de Es días, ni siquiera es toda junio, del una, no, 24 de junio, los siguientes días y se acabó. sí, o sea, y eso es algo que hay que darlo a conocer. Porque además ahora la salsa como con guisado, como decimos allá, es decir, con carne o sin carne, ¿no? Porque Se una hace cosa es hacerla en bueno, guisado yo y la he otra. comido con costilla de cerdo. Exactamente, yo también un lugar en San Andrés Guayapan, donde es la casa del tejate, ahí el lugar de donde se hace el tejate, esta bebida tan deliciosa. Y fíjate que me lo llevo de tarea, porque si decirte algo van a regañar mis paisanas y paisanos y ahora que andaré por allá, Está bien, está bien. Muy bien. Pues como siempre es un placer saludarte, oírte, aprender de tus conocimientos y que aceptes participar con nosotros, mi querido doctor Silvio Rivera García. Gracias a ti, querido Jesús Manuel, Aprecio y mucho. espero verte pronto a la vuelta. Espero que nos veamos pronto, Sí, efectivamente. Cuídate sí, mucho y nos igualmente, un vemos en los abrazo. próximos días. Muchas gracias. A continuación, vamos con el rincón de Salacaín y después, no, perdón, el rincón pasa después de los compañeros de los jueves al final del programa. Gracias, Cirilo. Nos vemos otro día. Bueno, aquí estamos los más puntuales, Aida Manso y Olinto Montiel. A ver si el doctor Víctor Gómez se conecta en breve. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Aquí. ¿Cómo les ha ido? Ya. Pues en general bien, ¿Sí? en general bien, gracias. Qué bueno. Gracias a Hoy, Dios. hoy voy a hacer un ejercicio diferente de lo que normalmente inicio poniéndoles un tema. Y hoy voy a cambiar el orden, ya se fue Aida, Ya, algún problema con su internet. su internet, un ejercicio diferente, aunque después quizá volvamos a, a los temas que yo ponga en los siguientes minutos, pero quisiera dejar que cada uno pusiera un tema. O sea, si tuvieras que decidir en este momento qué es lo más importante para ti, de comentar, de decir, de hablar, de señalar, de alabar, de criticar, qué sé yo, ¿de qué hablarías, Olinto Montiel? Pues buen desafío nos pones, No, a porque lo hay, mejor hay, hay tú traes varios. algo ahí en la cabeza y dices, oye, a mí me gustaría Mira, yo creo que hablar de hay esto. varios, perdón, sí hay varios temas que andan circulando que a mí me han ocupado, no a fondo, porque pues no soy experto, pero me llama la atención eh, las, la, pues las obras del gobierno, en este caso la reciente inauguración de Dos Bocas que ha despertado pues mucha polémica, ¿no? Entre la gente que apoya, ve con buenos ojos, tanto por ejemplo, en este caso, el ya inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, que también ha sido muy polémico. Ahora la refinería de Dos Bocas también, en varias bocas se comentan pros y contras desde que
pues es una refinería que no refina nada y por lo tanto sujeta a una crítica que me parece a veces muy exagerada y muy intensa. No, yo no he tenido el gusto, pero parientes míos, familiares míos han estado ahí y dicen que es verdaderamente impresionante, que es algo asombroso por la magnitud de la obra, es gigantesca, ¿no? Esto me lleva a pensar hasta qué punto verdaderamente el mundo está ahorita en este proceso del arribo a nuevos tipos de energías, ¿no? Que todo apuntaba a que estas energías serían las renovables, como la energía solar, la energía eólica, etcétera. Pero que, sin embargo, con esta crisis de lo que se dio en Ucrania, pues puso en jaque a muchos países, en especial a Europa, respecto a que pues no era suficiente con la energía solar, no era suficiente con la energía eólica, con el hidrógeno y otras cosas. Y que esto me ha llevado, por ejemplo, también a pensar, de veras, ¿será mejor un carro eléctrico, por ejemplo? Y resulta que los carros eléctricos pues, se alimentan de, obvio, de energía que en muchos países pues se genera también con carbón. Entonces es como un círculo que se regresa o que deja entrever que probablemente atrás de todo esto también hay intereses de grandes corporaciones que ahora apuntan a vender pues, su tecnología para la generación de energía renovable, ¿no? Pero toda esta crisis ha vuelto a poner en primer plano la necesidad de que, o la visión de que no es tan fácil cambiar a las energías renovables y dejar dejamos el petróleo, como decía Ricardo Anaya, criticando pues estas grandes obras, decía que no, que ya hay que apuntar completamente a la energía eólica. Pero esta discusión ha llevado a descubrir grandes problemas que se están dando. Por ejemplo, la participación de grandes compañías como Iberdrola en México, estas compañías que han puesto los generadores de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, etcétera, y que pues a la gente que vive por allá no les ha ido o no ven con muy buenos ojos la presencia de estas grandes compañías porque no ha beneficiado del todo o como se pensaba a estas regiones. Entonces, esta es la reflexión a la que me ha llevado a toda esta época de transición, de crisis. Espero que la refinería verdaderamente pues, cumpla con el cometido y pues no sé si sea tardío en términos del cambio de tipo de energía usable, que no sea tardío cuando ya esté en funcionamiento. Hoy en la mañana me enteré que en el mundo se están construyendo ahorita en varios países, no sé cuántos, pero en varios países se están construyendo en este momento refinerías, o sea que no está bueno, mejor dicho, no está mal el hecho de que se haya construido o que esté en este proceso, porque a lo mejor de verdad el petróleo no es como para hacerse un lado ya, o todos estos hidrocarburos, y ya vámonos a la energía eólica, a la energía solar, etcétera, sino que a lo mejor fue un paso pues para ver cómo es, en mi opinión, ustedes saben que yo sí soy un apoyador de la 4T. A lo mejor fue un paso verdaderamente genial o muy estratégicamente bien hecho por parte del presidente, mientras otros ya se están angustiando, pues acá nosotros quizá vamos a empezar a sonreír ya más plenamente porque sí vamos a tener un buen abasto y espero mucho más barato de gasolinas y con todo lo que esto implica, ¿no? Me ha asombrado también que se construyó sin un solo peso de deuda. Entonces es algo que una obra de tal magnitud o de estas obras de tales magnitudes, que no se haya tenido que recurrir a deuda como era la costumbre, o es la costumbre todavía de muchos países, ¿no? Así que es algo que ahorita me ha llamado poderosamente la atención, entre tantos temas que están surgiendo. Está bien. Como no se conectaron ustedes en el No. momento en el que puse el tema, les dije, hoy no hay de alguna manera tema, por lo menos hasta este momento, sino que quisiera que ustedes expresaran libremente lo que ustedes piensen. ¿Cuál es el tema para ustedes de hoy? Olinto habla de las obras de la 4T, de Dos Bocas, de que no se pidió prestado, etc. Aida, para ti, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, hola, buenos días. Sí me conecté al inicio, nada más que hubo un problema con mi audio. Me Ok. tuve que salir y regresar, pero no los escuchaba ni ustedes a mí. Varias cosas, ¿no? Una situación que me llama mucho la atención es lo que se está dando a conocer ahorita de las investigaciones relacionadas con lo que es el cortisol, ¿no? Cómo afecta incluso toda la tecnología para nuestro cerebro. Me parece muy interesante este tema que está ahorita surgiendo en función de la cantidad de tiempo que requerimos estar o que necesitamos, porque ya hay una dependencia también de todo lo que son la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos al servicio nosotros de la tecnología y no la tecnología al servicio de nosotros? Y una de las cuestiones que son muy importantes es que lo estamos estimulando todo el tiempo a través de las luces, del movimiento, de todo lo que se magnifica en las computadoras, en los celulares, pero nos lleva a algo interesante también lo que muestran estas investigaciones, que estamos en una situación que nos está generando una necesidad del momento. Lo quiero para ahorita. Quiero la respuesta del WhatsApp, quiero la respuesta del Facebook, quiero algo, lo necesito porque más me lo están anunciando y lo quiero para hoy. Entonces, cómo la demanda es ahorita, ¿no? Es interesante cómo entras a las tiendas y mañana tienes el producto. Entonces, toda la inmediatez en la que nos está llevando el estilo de vida que estamos llevando con las tecnologías, y nos decían acá en esta investigación que lo interesante es que el cortisol se estimula con la luz, con el sonido y con el movimiento. 3 aspectos que tenemos en cualquier aparato que usamos, ¿no? Y esto además se les está dando a los bebés, entonces están súper estimulados. Todos los chiquitos, ¿no? No nada más nosotros los adultos, sino desde los chiquitos los estamos llevando. Entonces, ¿Cómo les dan eso? En qué forma? ¿Es ¿cómo? una medicina? ¿Es un alimento? ¿Cómo? No, el cortisol, Ajá. no, es algo que se segrega en el cerebro a partir de estos estímulos que digo, tanto luz, sonido como movimiento. Entonces tú le prendes a un bebé una luz y de Ok, inmediato se ok. estimula. Ya. Entonces todos estos estímulos los estamos recibiendo de manera cotidiana, con todo lo que vemos a cada día. Dicen, hay personas que llevan incluso el celular todo el tiempo en la mano, Sí, casi como su reloj, no lo sí. sueltan. Hay una dependencia al celular, a la tecnología en general, ¿no? Pero poniendo como ejemplo el celular. Entonces, lo que esta investigación está demostrando es que estamos sobreestimulados, pero con una necesidad de hoy, de urgencia. No, entonces fíjense, en psicología lo que vemos que es un grave problema, que no estamos generando lo que es la frustración, la tolerancia a la frustración, porque nada tenemos para hoy. Definitivamente, esto es artificial. Lo que lo que nos va a satisfacer realmente es a largo plazo, es lo que vamos construyendo, no es la inmediatez. Y entonces queremos, por eso los niños, los adolescentes son tan demandantes más ahora que antes, porque lo quiero para hoy. Hoy me gusta, mañana ya no me gusta, no es una de las características, ¿no? Entonces me parece que esto llama la atención, qué tanto estamos al servicio nosotros de la tecnología, ¿no? Por ahí sonó algo. Perdón. A propósito de tecnología, por ahí sonó algo. Sí, hablando de la tecnología, se A metió el propósito. teléfono aquí en la computadora. A ver, sí, a veces pasa. Entonces, para ti, este sería el tema del día, digámoslo así, es algo que te preocupa, te Me llama mucho la inquieta. atención toda Saltaste con la inquietud sí. de mencionar esto. La inmediatez, la frustración, todo este asunto que, pues sí, tienes razón, las nuevas generaciones están hechas para resolver, que les resuelvan de inmediato lo que ellos piensan y no hay reflexión, no hay eh, tolerancia. Este es un tema, no hay tolerancia.
Víctor Gómez, para ti, ¿cuál sería el tema de hoy? Algo que me preocupa y es a nivel mundial, sin poner nombres, porque estamos todos envueltos en este mundo, todo se globaliza y a mí lo que me está preocupando es la sociedad sociópata. Sigo escuchando, somos narradores de muchas tragedias. No sé para cuándo va a parar esto. No tengo la fórmula y trato de pensar cómo podemos cambiar, cómo podemos ya modificar esta conducta donde matamos por canibalismo, matamos porque me genera placer. Ya no mato por sobrevivir como los animales en la selva. Tengo que alimentarme y es parte de la cadena alimenticia. El hombre se ha convertido en ese caníbal y que está destruyendo, y las narrativas son así. Y dije, bueno, son menos los malos, pero causan mucho daño. Se les proporciona las herramientas para destruir. Es más fácil destruir que construir. Un edificio, para tirarlo, pues le comienzas a hacer un orificio para vencer y que caiga. O sea, es más fácil, ¿no? De la noche a la mañana puedes destruir, construir es más difícil. Yo no sé dónde está ese método que necesitamos a nivel mundial. Seguimos con esa sociedad sociópata, seguimos matando, proporcionando armas, la palabra también mata. Pero ¿cómo? ¿Seguimos matando también tú? Hablo en general que, No porque hables si no, yo... en general, a mí no me metas en ese rollo. Si no, seguimos matando, siguen matando. No, y a través de la palabra puedes matar, Jesús Manuel. Bueno, A través de una opinión también puedes eso sí, matar. pero o sea, ahí es pecado venial. No, quiero decir, no tanto. Mata, esa palabra mata, ¿no? Destruye. Entonces, O es sea, ya esa ven que hasta parte, ¿no? el apellido. Todos los discursos que hemos escuchado, las narrativas, y digo, bueno, ¿cómo vamos a cambiar ya esto? O sea, ¿dónde está el método? Y que pareciera, llegó hace 2000 años un hombre que dijo que iba a cambiar este mundo y que todos íbamos a participar y todos hermanos, y hasta ahorita nada. Aparecen religiones, propuestas, escuchamos derecha, izquierda, nos seguimos peleando, la lucha de clases, ricos contra pobres, y hay todo un egoísmo. ¿En dónde vamos a cambiar? ¿Cuándo va a llegar el momento de esa reflexión como para decir, ¿dónde quedaron los valores, los principios, el respeto hacia el otro ser humano? A mí me está preocupando mucho esto, o sea, el decir, somos narradores y lo estamos normalizando ya la violencia. Pues le pegaron a fulana, asaltaron, mataron, y no hay una autoridad que pare esto. Entonces, yo creo que es momento como sociedad de reflexionar y decir, ¿a quiénes estás poniendo como dirigentes que hagan respetar la ley, que es lo único que nos puede salvar a nivel mundial, ¿eh? O sea, a mí se me antoja invadir un país y no pasa nada. Robo y no pasa nada. Repruebo y no pasa nada. O sea, entonces, ¿de qué se trata esto? Ya de exterminarnos, a mí me preocupa esta parte. Nada más como comentario, en Morelos asesinaron a una chiquilla. Hay 2 detenidos, la pareja y el papá de la pareja, es decir, el suegro. No eran esposos. Una niña de 14 años, Kimberly se llama. ¿Saben cómo la mató el individuo? No han leído de esto. Apuñaladas, con 40 puñaladas. 30 puñaladas. 30 puñaladas. No es posible. Aún tenía puestos los calcetines blancos cuando encontraron el cuerpo de la chiquilla en un motel en Cuautla el 26 de junio. Ya hay 2 detenidos. Un hombre de 23 años, el presunto novio, y uno de 51, el papá del novio. O sea, nada más como comentario, es impresionante esto.
Sí, sí, porque se suma a la lista de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios. Ayer estaba viendo de otros que ocurrieron también en Monterrey, que no ha tenido la difusión que tuvo el caso de esta chica de Bani, que por cierto acaban de hacerle una nueva autopsia, exhumaron su cuerpo. Entonces es algo que me llama la atención, esto que dices, Víctor, muy interesante, y se suma también de alguna manera con lo que venía platicando Ara, ¿no? Porque el cortisol también es uno de los elementos, de las sustancias que se secretan en el cuerpo cuando hay mucho estrés, es una de las sustancias indicadores de alto nivel de estrés, así como otras como la dopamina y otra serie de sustancias. El cortisol es un acompañante, un generador, perdón, dicho, una de las sustancias que tenemos en el cuerpo cuando estamos muy estresados. Y creo que es que vivimos en una sociedad, como bien dice Víctor, muy psicopatizada, muy sociopatizada, es decir, yo a veces me pregunto por qué hemos llegado a tanto, ¿no? A tal nivel de cosificación del ser humano, nos cosificamos unos a otros. Realmente la conciencia de que hay otro ser humano delante de mí, a nuestro alrededor, ya es algo que está escaseando en las grandes ciudades. Yo creo que a veces nos miramos, o la gente se mira, porque tiene razón Jesús Manuel, a nosotros, por lo menos a mí, que no me metan en ese costal, pero el promedio de la gente, o mucha gente, sí cosifica a los demás, es cosificada por los demás. Entonces, cuando nos vuelven cosas, cuando nos vuelven una matrícula, un número, pues no nos tratan con dignidad. Por eso tanto maltrato. Vamos a una oficina pública, nos tratan como si fuéramos cosas también, con mucha grosería, con mucha petulancia, porque no somos seres humanos, somos cosas, para muchos somos basura. Estaba escuchando las declaraciones de un tipo que es una especie como de ideólogo del Foro Económico Mundial, que dice que actualmente ya hay mucha población que ya no sirve para nada, que habría que eliminarla prácticamente, que es inútil y que poco a poco, al paso de los años y ya en breve, más población será inútil. Entonces, es demencial pensar que personas, ideólogos o filósofos, entre comillas, piensen así, es verdaderamente preocupante, ¿no? Y es eso que la pregunta es, ¿por qué nos hemos ido sociopatizando, psicopatizando y con algunos fenómenos como este que dice Ara, ¿no? Con una angustia, con el estrés constante entre todos nosotros. O sea, ¿por qué tanto aumento de las enfermedades? La medicina ha avanzado mucho en sus diferentes manifestaciones y formas. Y sin embargo, la gente, cada día nos enfermamos, vivimos mucho más, pero muy enfermos. Llegamos a 75, 80 años, 85, pero en condiciones verdaderamente lamentables y en un estado perpetuo de angustia, de estrés, de preocupación. Entonces, pues, ¿cómo no va a pasar lo que está pasando? Pero es eso que dice Víctor, muy interesante. ¿Por qué nos estaremos psicopatizando o sociopatizando? Ya no nos importamos unos a otros. ¿Vieron lo que sucedió en los Estados Unidos en la celebración del 4 de julio en Chicago? En Copenhague también. La balacera. La balacera. El joven que se subió a la azotea en Highland Park, en Illinois, con un rifle, mientras se desarrollaba el desfile, 22 años, y empezó a disparar. Y hay 6 muertos y decenas de lesionados en este tiroteo, en algo que debía ser la festividad de la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio. Un rifle de alto calibre. Es impresionante, ¿no? Absolutamente. Y cada día más frecuente, ¿eh? También hubo otro en Copenhague, también, un cuate en un centro comercial empezó a tirar a la gente. Pero digamos, en Copenhague no fueron tantos muertos, no fue, ahí fue un centro comercial. Sí. Pero en este caso, o sea, es como si estuvieras en la feria, así materialmente, y le vas tirando, le vas lanzando balas a la
cosita esa, no sé si les tocó en las ferias, Sí, esos, sí, claro. a esos Claro. animalitos de Animalitos plomo, que de salían lámina, ahí. de lata, que iban así caminando y Los ibas tirando con el rifle, ¿no? Ajá. Sí, claro, claro. Así. Pero acá son personas, ¿no? Son personas. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? Sí. Bueno, yo veo que las clínicas de salud mental, o sea, es cero. O sea, yo no sé si solamente aquí en México o en otros países, pero yo creo que tendremos que hacer una revisión, es decir, a ver, somos seres humanos, vemos este movimiento, así como le aplicamos mucho dinero a las vacunas y comenzamos a estudiar lo de los virus, coronavirus. Yo creo que estamos viviendo también ya una epidemia muy grande y que dices es salud mental. Las emociones no las hemos aprendido a contener o a resolver o a derivar, sobrellevarlas, sino explotamos, ¿no? Odio, odio, odio hacia una sociedad, hacia una gente, hacia mis padres y termino matando, ¿no? Digo, se tiene que hacer toda una revisión, o sea, no podemos seguir solamente narrando, es que volvieron a matar, otra vez volvieron a matar, destruyeron, incendiaron, sino yo creo que los países tienen que ya hacer algo y comenzar a meternos a esta salud mental. Bien lo dices, o sea, ¿qué estamos viviendo? Pues el usar y tirar. El usar y tirar, digo, bueno, pues ya no me sirve, lo tiro, agarro otra cosa. Vivimos esos momentos. Tú agarras el celular y cambias como quieres los canales, la radio, lo que quieras, ¿no? Y esto de usar y tirar, pues es algo que te va llevando constantemente a esa salida de cortisol que está en las suprarrenales, arriba de los riñones, y eso te libera. No es tan malo el cortisol porque te alerta cuando va a haber algún suceso y que a veces da miedo. Pero cuando sobrepasas, comienzas a tener toda una ansiedad a nivel cerebral, principalmente en la corteza cerebral porque están las emociones, y comienzas a liberar y dices, siento hasta que la presión se sube, ¿verdad? Y te sientes alterado emocionalmente. Yo creo que esa tolerancia a la frustración tenemos que trabajarla muy bien, como dice Ana. O sea, yo creo que sí necesitamos ejercitarnos, acercarnos a los profesionales y decir, ¿cómo le hago para estar dentro de esa tolerancia a frustración? Y, o uno, ¿verdad? Claro, ya es uno adulto. Si yo quiero algo, digo, no, me freno. Y entonces es educar esa voluntad. Pero a los niños, ¿cómo le hacemos? Igual, el querer el niño un dulce y decirle, aguántate unas horas, hasta mañana te lo voy a proporcionar, eso es parte de un ejercicio y otros más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que irnos por ahí, sobre las clínicas de salud, la cuestión emocional en los seres humanos, pero es de ya, porque nos estamos destruyendo. Claro, yo creo que algo que es muy interesante, lo que yo planteaba, tiene que ver con esto que comentan ustedes también, porque la sobreestimulación es toda esta necesidad de tener cada vez experiencias precisamente más estimulantes, como es agarrar un rifle y hago una serie de cuestiones que por alguna razón me hacen sentir algo. A lo mejor me hacen sentir que estoy vivo porque me sentía yo muerto. No sé qué le pasa a este sujeto. Creo que aquí habría que analizarlo porque esto es un problema de salud mental, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa con la sobreestimulación? Necesitamos algo, otra hormona que calme este cortisol, que si bien, como dice Víctor, es bueno, pero sobreestimulado ya no lo es tanto. Entonces necesitamos la oxitocina. Y curiosamente, ¿saben qué nos genera esta hormona de la oxitocina? La cuestión afectiva, la cuestión de la satisfacción. Pero esto de satisfacernos no es inmediato, esto del amor no es inmediato, esto hay que construirlo. Entonces, como que estamos acostumbrando a los niños a la inmediatez y no a construir algo que te va a satisfacer a ti, sino te doy algo para que te satisfaga. Entonces, estamos cambiando el esquema completamente y esto no es salud mental. La salud mental está en función de que los satisfactores me los tengo que proporcionar yo. Claro, no un bebé, ¿verdad? Pero sí a partir de que ya eres autosuficiente, ya tú tienes que trabajar para construir tu vida y estos satisfactores que vas a ir construyendo van a ser en base a tus logros, a tu trabajo que estás obteniendo satisfecho, agradable, etcétera.
pero lo tienes que construir. Y aquí es donde se está confundiendo, por esto tenemos tantos problemas en la salud mental con este tipo de educación que se está generando. Entonces, tenemos que modificar completamente el esquema de la educación en casa, no solamente en la escuela, porque esto viene desde casa, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con este padre? ¿Qué cabeza, qué tenía en la cabeza? ¿Qué es el que lleva? Porque al hotel, según lo que dice la información de la niña esta, de 14 años, Kimberly, es que la llevó el papá y el hijo, pero el papá fue el que lo acompañó. ¿Qué pasa en la cabeza de este sujeto adulto para llevarnos el joven que edad tenía? Pero imagínense desde ahí la situación mental de estos sujetos, ¿no? Yo me pregunto si es un asunto de salud mental, yo diría un asunto de salud social. Yo creo que como tal las sociedades, insisto, en las sociedades de las grandes ciudades, ya está muy neurotizada, muy enferma, vivimos en un estado permanente de tensión. Esto que comentan de la necesidad de hacer algo desde los niños pequeños, desde la vida intrauterina también. Se sabe que el pequeñito en formación está sujeto a un impacto emocional tremendo y muy sensible de parte del entorno donde vive. Entonces, si mamá vive en un estado de preocupación constante, peleando con el papá violentando a la mamá, pues ya desde ahí estamos viendo las posibilidades de que en el pequeñito en formación o la pequeñita en formación esté siendo muy afectada. Y luego, ¿en qué lugar van a ser? ¿En qué familia se va a ir formando? Uno de los grandes fenómenos que se da terribles es que vivimos o que se ven niños, cada vez más niños en estado de deprivación amorosa, de deprivación afectiva. Claro. Es decir, por ejemplo, la oxitocina sí es un elemento muy importante y es algo que se genera, por ejemplo, con los abrazos. Un abrazo Sí. genera Y no cuesta nada. ¿No se acuerdan de ese señor, Sí. esa señorita que andaban en el Zócalo regalando abrazos? Ajá. Sí, sí. Un cartel. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí, cómo no. Pero, Sí, y ahorita ya los tenemos prohibidos, ¿no? Sí, además. Ya no podemos dar un abrazo, ¿no? A ver, está bien, todos estos temas nos dejan una asignatura pendiente a los medios de comunicación, a los analistas, etcétera. Mientras los diputados o la gente que está en el entorno de este asunto de hacer algo por la sociedad, discuten sobre un asunto que quizá a ustedes no les interese mucho. Yo quizá crea que este tema debían de soltarlo los diputados, ¿eh? Claro. Analizarlo por supuesto. Una, ¿no? Claro. Sí. Hablar de esta violencia, de este estado de ánimo, de la intolerancia, de la falta de respeto, de otras cosas. Pero no, los diputados crean, que los voy a poner. Sí, más violencia. ¿No? Lo que le pasó a la señorita, ¿no? Les voy a poner. Crean frente para eliminar espectáculos de toros y gallos en Puebla. De los 18 diputados que firmaron la carta compromiso con el colectivo, 15 lo hicieron mientras estaban en campaña para buscar llegar al Congreso del Estado. Se llama Colectivo Puebla Sin Tauromaquia. Tienen presencia en Guerrero, en Coahuila, en Sonora, en Sinaloa y en Quintana Roo y ahora en Puebla. Ahí están los nombres de los diputados que firmaron, unos a favor y otros no. Pero crean el frente para eliminar espectáculos de toros y gallos en Puebla. No podrían crear el frente para eliminar la violencia contra la mujer. No podrían crear el frente para producir ciudadanos buenos. Claro. Mientras eso sucede, la Secretaría de Educación Pública en el orden federal obliga a los maestros a pasar a todos los alumnos de tercero a sexto año de primaria y de primero de secundaria a tercero de secundaria en este ciclo escolar con una calificación mínima de 6
y a no tomar en cuenta la asistencia a clases. Hay quien lo ve bien, hay quien lo ve populista, hay quien lo ve peligrosísimo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ya les había yo hecho la anotación ya hace un año en cuanto a que a todos los médicos los aceptaron en el nacional. Y sabemos que la medicina es sumamente importante, muy delicada, y que necesitamos a los mejores médicos, los más adiestrados, los que sacan mejores calificaciones, y no por el hecho de sacar mejores calificaciones, pero que es un filtro que nos dice que son los más capacitados. Esos filtros no es a voluntad de una persona, sino se requiere. Hoy todos pasaron, hace un año pasaron todos. Ustedes saben que para hacer y estudiar oftalmología necesitas por lo menos 9.5 a nivel nacional. De todos los que entran, los que sacaron 9.5 escogen y digo, yo quiero ser oftalmólogo y son los mejores. Un médico internista necesita una alta calificación. Si yo quiero ser un médico familiar y estudiar la especialidad, por lo menos debo pasar con 7.5. Esa era la regla. Hoy todos entraron, ¿sí? Entonces me va a dar un futuro de no muy buenos médicos, no hubo filtro y seguimos con la misma. Es que ya no hay médicos, sí es cierto, se fallecieron con la pandemia y lo veíamos venir, pero yo creo que no es bueno estar pasando solamente a los alumnos en primaria o en secundaria, porque dicen, pues no hay esfuerzo. A nivel mundial nos vamos a ver muy bien porque vamos a tener calificaciones altas, pero yo creo que aquí en México es toda una simulación. Seguimos simulando como que trabajo, como que medio me pagas. Seguimos simulando que todos están estudiando y que todos son capaces. Y no es así. Y lo vamos a ver en estos chicos, que de por sí la educación pública es como que básica. Si tú vas a una escuela privada, estás pagando y es mejor calidad. Y están construyendo gente que va a proponer realizar emprendedores. No solamente me voy a conformar a ver qué trabajo encuentro, sino va a ser más creativo. Y lo vimos en en esta pandemia, en donde quien tenía computadora siguió en línea, los que no, a través de un WhatsApp. Y lo veo en las escuelas públicas, en donde no hay dinero o no hay electricidad, no están las herramientas. Y entonces, ¿qué futuro va a ser para esos chicos? Pero esto demuestra el fracaso del sistema educativo. Obvio. Yo esperaba que los grandes pensadores, no los políticos, los que de veras piensan y que dan toda la herramienta y la formación para la cuestión escolar, vieran puesto al frente y decir, teníamos esto en aulas, ahora vamos con esto, ¿sí? Tener estrategias, pero yo nunca lo vi, en verdad. Y digo, bueno, ¿qué tienes? Pues un celular, pues mándale la tarea y la clase por WhatsApp. Muchos maestros tuvieron que hacer eso. Entonces, a nivel escuelas públicas, pues computadoras, pues nada más muy poquitas. O sea, no tenemos las herramientas y que el gobierno tiene que darnos la educación a cualquier nivel, porque somos mexicanos y todos tenemos derecho a una educación, pero no fue así. Entonces yo veo mucho faltante, veo que, por ejemplo, las particulares van a tener los mejores puestos. A la hora de que tú llegas a una empresa, te califican y dices, ¿de dónde vienes? Y comienzan a hacer los estudios. Y dices, adelante, eres el hombre más capaz. Todos queremos a las personas más capaces para sacar adelante pues una empresa, porque está en riesgo tu capital. Entonces yo veo pues mucha pobreza, seguiremos haciendo profesionistas no lo veas de solamente en el sector privado, en la función pública. Queremos mejores médicos, mejores abogados, mejores fiscalistas, mejores militares, mejores policías, mejores ciudadanos, mejores políticos, mejores diputados, regidores, presidentes municipales, qué sé yo. Sí. ¿Cómo ven ustedes esto último, ahí, bonito? Pero saben que yo creo que sí, mejores abogados, mejores esto, mejor lo otro. No, sobre el asunto de que van a pasar a todos. No, pues muy mal, muy mal.
Yo creo que no hay tanto problema que un chico que sale de prepa sea admitido y que todos se han admitido en las diferentes licenciaturas. Sí, yo creo que sí, porque yo tuve la experiencia como profesor de ver alumnos con bajo rendimiento y que bajo perfil, ¿no? Académico. Y cuando salían, me sorprendí que eran excelentes trabajadores, tenían un puesto, digamos, en recursos humanos, cosas así, y me sorprendía lo bien que estaban haciendo su trabajo. Yo fui seleccionador de recursos humanos en alguna época de mi vida, y no toda la gente que tiene al inicio, subrayo eso, un examen deficiente o que pasa así de panzazo, va a ser un mal trabajador. No, yo me sorprendía a personas que, digamos, en examen de conocimientos o cosas así, incluso psicológicos, pasaban pero así rozando. Y luego me enteraba que eran excelentes trabajadores, excelentes personas, y otros que pasaron con excelentes calificaciones, eran un verdadero desastre como funcionarios. Lo digo en el Seguro Social donde estuve. Entonces yo creo que al inicio, yo creo que sí es conveniente que pasen, que entren, pero que sí haya filtros rigurosos con el paso de los años, de los diferentes grados que van a cursar, eso sí, porque como van a salir los médicos mal preparados, pero no nada más los médicos, los psicólogos, los abogados, pero es que hay algo que no se toca en la educación, y eso va desde niños. No se toca el aspecto, o por lo menos se intenta hacerlo ahora, sí hay una serie de materias, pero no se desarrolla plenamente. Es el desarrollo psicoemocional de los chicos o de los niños y de las niñas. No se está tocando eso a profundidad. Entonces se toca como un elemento ahí que hay que cumplir con un programita, pero ya. Se sigue dando más importancia a las matemáticas, a la química, a la física, ¿sí? Y ámbitos como, por ejemplo, talleres artísticos no tienen valor alguno, siendo el arte tan fundamental para la formación humana, para la formación ética, moral de las personas, para la creatividad y como medio de expresión de sus conflictos emocionales que son tan presentes en los chicos, no tiene valor alguno, muy poco. Entonces, yo creo que pasar a los chicos y que nadie repruebe es una aberración. Yo lo he visto, pero fíjense, esto de las escuelas públicas y las privadas, a mí me provoca náuseas a veces. Sí, las escuelas privadas tienen todo, tienen instalaciones maravillosas y las públicas mal. Sí, es cierto. Sin embargo, no todo egresado de las escuelas privadas va a ser un excelente profesional. También hay que ver que tienen excelentes relaciones personales. Deja el calificativo de profesional, no va a ser un excelente ciudadano. No. Veamos qué pasó con los tecnócratas que estudiaron en Harvard, en Yale. Hicieron un desastre de la economía en México. O sea, y personas egresados de la Universidad Autónoma de Puebla son excelentes funcionarios en el ámbito privado, no en el ámbito público. A nivel profesional. Sí, ahí está, por ejemplo, López Zavala, ¿no? Que estudió en la UAP, Marín. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo en esta Villa del Señor. No, esos hay sus excepciones. Es una vergüenza, ¿no? Entonces, no todo egresado de la UAP, por ser pública, es una mal profesional. Y todo egresado de las escuelas. No, pero hubo una época en la que a los egresados de la UAP, no de la UAP, de la UAP, las empresas no los aceptaban porque eran egresados de la UAP. Claro, eran revoltosos, eran conflictivos. Eran comunistas, Claro, ¿no? tenían otras ideas. Y de ahí vino el asunto de la fundación de las universidades privadas, la UPAEP, sí, claro. la Universidad de las Américas que ya estaba, etcétera. También, o sea, hay que pensar en que el mercado domina a veces. Eso claro, ese es el asunto. ¿Quién tenía o sigue teniendo mayores oportunidades de obtener un puesto? Los que son de piel blanca, de ojos claros. Ah, sí, claro. Claro. En Fórmula 1, eso hasta la fecha. Lo ves en el deporte, lo ve, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. Imagínate. ¿Cuándo viste la transformación de WAP? ¿Cuándo? La transformación de WAP, cuando dejó de ser la Universidad de Grillos y cuando se comenzó ya a meter a estudiar y a hacer toda una ciencia. Espérame. Eso es algo que se ha visto negativo. No es así. Espérame. A ver, ¿cómo se llamaba el rector? Creo que no lo estás expresando bien. A ver, ¿qué es lo que quieres? Sí. Lo que se vivía dentro de WAP hace muchos años
Y cuando comienza a ver toda la transformación en WAP, excelente y reconocida a nivel nacional. Mundial. Cuando entró Mundial. el rector, ¿cómo se llama el rector? Que era el tío y el sobrino, que yo siento que ahí fue la transformación. Los Dodgers. Los Dodgers. Pero No sé era si tío y programa. sobrino, eran primos. Eran primos. Bueno, primos. No sé cómo se llamaba el programa Fénix, algo así. Ah, y después sí, claro, cambió. claro. Fénix y ¿Y qué dice? Minerva después. Minerva y Fénix, efectivamente. Y es cuando comenzaron a dejar lo político y comenzaron a No. meter toda la cuestión metodológica, ¿no? De No, estudiantes. eso no es así, Víctor. Lo que pasa es que es parte de la distorsión que se ha hecho. Antes los de la UAP eran los feos, los revoltosos, los comunistas, los que no estudiaban, pero tú sabes que en esa época de los revoltosos, como decían, fue cuando tuvo uno de los niveles más elevados la UAP a nivel internacional. Venía muchísima gente y sabes sobre todo a qué escuela medicina. Sí. Eran reconocidos Bueno, a nivel medicina internacional. ¿Perdón? Toda la vida. Sí. No, sí, pero lo que voy es en la época en la que Víctor está diciendo de que no era buena la universidad. No, yo creo que simplemente en la época de los Dodgers no podemos decir que de ahí para acá esto mejoró. Uno que está dentro de la universidad. Yo te das pensaría, cuenta. yo nunca estuve en las aulas universitarias de la UAP, o sea, no estuve, vamos, pero pues tenía yo relación desde el lado periodístico, desde esa óptica tenía relación. Yo me acuerdo un rectorado muy prudente y muy propositivo, sobre todo en los temas culturales, el de Alfonso Vélez Pliego. Claro, muy bueno. Por supuesto. Bueno. Sí. Anterior a los Dodgers. Anterior a los Dodgers. Del Dodgers. ingeniero, ¿no? Del ingeniero Terrazas, no me acuerdo. Quizá esa fue la época más conflictiva, la de Rivera Sí. Terrazas y de Sergio. ¿Sergio qué era? No era Sergio. Sí, Sergio, claro que sí. No me acuerdo. Que estuvo en un Sergio interinato. Sergio Ok. Flores. Ya. Pero es que eso es muy discutible, depende desde dónde se aborde, ¿no? Porque alguien dirá, sí, por revoltosos, por eso los mataron en Tlatelolco y se lo merecían porque querían traer al comunismo a México y se iban a robar a tus hijos y toda esa sarta de Pues eso es lo que ahora pasó en Huachinango, el que se quería robar. Por cierto, hablé con una señora que no quiere salir al aire, pero que me manifiesta lo que pasó. Una señora artesana que vive allá y que dice, pues es que ahora ya no nos compran porque dicen que aquí matamos gente, etcétera, etcétera. Híjole. Y me contó cosas muy extrañas de lo que sucedió según ella, según los vecinos, porque la camioneta en la que iba el chico que fue linchado, fue quemada la camioneta. Sí. Y ellos dicen que ellos no la quemaron. O sea, ¿Cómo? que la población no la quemó, que alguien la quemó y que el tema vino porque en otro pueblo de cerca de ahí había sucedido algo similar, que en una camioneta se habían robado a unos niños o niñas. Y que dentro de la camioneta donde iba este joven, quizá le echaron un aventón, quizá vete a saber, encontraron ropa infantil. Y que los que iban en la camioneta salieron huyendo. Al que atraparon fue al chavo que se bajó como turista. Vete a saber qué enredos habrá ahí. En fin, estoy intentando que me dé una entrevista públicamente y creo que puede ser muy interesante. Claro. Pero regresando al tema de que decías, me faltó comentar a mí. Sí. Yo creo que esto de pasar a todos los alumnos no es algo nuevo. Esto ya tiene varios años que se está manejando. Fíjate que curioso, sacó el tema Olinto del tema de los Dodgers cuando se hizo el sistema de los exámenes que venían a hacer de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Del College Board, sí, que lo criticamos mucho. En su momento, los alumnos que habían estudiado en las preparatorias de la Benemérita, todavía no era Benemérita, era UAP. Tenían lo que llamaban el pase automático.
Ujú, Sí, y los así que es. salíamos del Oriente, el Pereira, el Benavente, el Humboldt, etcétera, 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 y que nuestras familias no tenían para mandarnos a la Ibero o a la Salle o al TEC de Monterrey, teníamos que hacer los exámenes en la UAP y nos reprobaban o no nos aprobaban. Pero los de la Benito Juárez, los de la Zapata, los de Sí, Calderón, no creo que Calderón todavía no estaba esa no, prepa, todavía era no. el pase automático. así es. Así entré yo, así. Así es. Yo estudié en la Sí. Veneno, así le decíamos, en la, a la, Ah, a la ¿Cómo? yo la estudié veneno. en la Veneno, en la Benito Juárez, yo estudié. Ujú. Pasé automáticamente así. A ver, otro temita que les voy a poner, bueno, no sé si quieran decir algo más en relación a esto que están No, pues charlando. simplemente esa verdad se puede pasar a todos los alumnos. Sí, Eso, pero yo sí creo que no se puede poner la no asistencia, ¿no? Es decir, definitivamente Se algo que acabó con el forma. ausentismo. Sí, pero algo que forma es precisamente lo cotidiano, la convivencia, el estar ahí, aunque sea en línea, como estuvimos ahorita estos 2 años, pero sí. todo esto forma. Entonces, me parece que esto sí no es adecuado, aunque no estoy tan en contra por los efectos también que tiene, a diferencia de lo que opinan los demás, los efectos negativos que tiene a nivel emocional el hecho de que se repruebe a alguien. Es decir, se genera también, y esto es algo que hay que valorar, es decir, hay que verlo en Explícame su eso de los conjunto. efectos negativos de que se repruebe a alguien. ¿Y No, qué pasa con el que a es mí siempre me reprobado? reprobaron, entonces no No, sé si no, no. arrastro ¿Qué algo por pasa? ahí. No, ¿qué pasa cuando todos tus compañeros van adelante, tú te quedas, eres un rezagado? También las secuelas emocionales que esto genera también son de llamar la atención y de Eso darle. tenía un nombre, ¿no? ¿Eras un fósil? Bueno, Bueno, cuando pues ya pasaban muchos años, sí, pero estamos hablando de un niño de primaria que a lo mejor Ah, reprueba primer año de primaria, todos sus compañeritos se van a segundo, él se queda en primero, no pertenece y después el siguiente año no pertenece de sí. tal forma al nuevo grupo, Yo viví sino que eso. se queda, ¿ok? ¿Y cómo te fue? Jesús Manuel tardó Ve, 12 ve años lo que en tener soy la es licenciatura. derivado. ¿Perdón? ¿Perdón, Jesús Víctor? Manuel, Jesús Manuel tardó 12 años para obtener su Sí, más o licenciatura. menos como López Obrador. Me Para tardé un terminar poquito la más. primaria. Yo estudié el primero de kinder, voy a contar, ya les he contado, Sí, en un kinder que desapareció, gracias a Dios, de unas señoritas que me expulsaron en el primero de kinder. ¿Qué habré hecho? El segundo de kinder, para que vean que sí fui a la universidad, me tocó la universidad femenina, donde anda. hoy es la Prepa Zapata, en la 4 ok. Norte y la 2 Oriente. Ahí me tocó el segundo de kinder. Algo pasó con mi generación de kinder que cerraron el kinder mixto. Entonces me pasaron al Pereira. Y ahí me fui al Pereira en San Luis y luego en Las Palmas. Y el profesor de sexto año, que era el dueño de la tienda del colegio, pues yo creo que no le caía yo muy bien o yo no le compraba, lo criticaba porque pues yo decía, nos deja aquí en la clase mientras va a recibir el refresco y las tortas. Ya sabes, uno siempre ha sido inquieto. Sí. Entonces, pues que me reprueban y me reprobaron en una cosa que se llamaba aritmética. Según el profesor, yo en aritmética, reprobado. Me mandaron a un curso especializado con una profesora de el americano, creo, que era hija de una señora muy amiga de mi familia. Me dijo, yo lo preparo para el examen extraordinario, no sé cómo se llamaban esos exámenes que te daban. Uh-huh. Y yo estudiaba la matemática y todo este rollo y me volvieron a reprobar. Me volvieron a reprobar. Entonces me llevaron a la Trinidad Sánchez Santos. Me pongo de pie. Con los salesianos. La Trinidad Sánchez Santos. Y Okay. resulta que en la Trinidad Sánchez Santos, pues yo era el mejor en aritmética y luego en matemáticas, en la secundaria, en álgebra, en la preparatoria, en trigonometría, salí exento en todos los exámenes. O sea, yo no era malo para las matemáticas, pero algo pasó con el profesor y yo. Algo sucedió. Claro, eso es Claro. muy. Años después era yo director de Radio Oro
y mi coche, tenía que ir al taller por él y paré un taxi. Y me subo al taxi y me encuentro al profesor manejando el taxi, que me había reprobado. En fin, cuento esto porque para mí el sistema educativo quizá debía ser tan prioritario para el presidente como Dos Bocas o como la corrupción o la impunidad. Creo que el tema de la educación es la piedra de toque para este país. Por Y lo supuesto. acaba de decir un personaje de la vida política de México que se nos olvida y que a mí ya estoy tramitando una entrevista con él, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Presentó su libro hace unos días y dijo de las corcholatas, ya vamos a entrar en política, dijo de las corcholatas, ya déjense de estar, hagan propuestas, ¿qué proponen para el país? Nos estamos desviando por asuntos de discursos, de convocatorias, de soy el más bonito, soy la más guapa, tengo las mejores piernas, uso mejores trajes, mi dinero es transparente, soy hipermillonario por herencia, qué sé yo, ¿no? Estas cosas que son re importantes. ¿Y qué nos proponen para México? ¿Cuál es la propuesta? Por lo menos López Obrador nos propuso toda su vida, 18 años, lo mismo. Y la gente votó por esa propuesta que a algunos no les gusta o que algunos consideramos que no las ha hecho como nos hubiera gustado que lo hiciera. Todo es perfectible, nadie es Dios. Ah, no, perdón. El secretario de Salubridad que no quiere llevar a vacunar a sus nietos, ahora con el tema del horario de verano, que ese era el tema que yo les tenía, pero dije, voy a ver de qué quieren hablar ellos, para que vean que hay una expresión, aunque al final yo acabé imponiendo mi ley, no es cierto. Pero dijo el secretario de Salubridad, es que hay un radioescucha, bueno, una gente que nos sigue que dice, no, es que los jueves son los mejores programas, es un cotorreo que trae ahí. Pero no sé, perdón, pero no sé si ya analizaron las modificaciones que se está haciendo al nivel escolar del sistema educativo. Sí. Está muy interesante. Pero eso es a mediano, a largo plazo, o sea, no es de la noche a la mañana. Pero un cambio en el sistema no es de la noche a la mañana. Lo que puse ahorita fue la decisión de para este ciclo. Para este ciclo no pueden reprobar a nadie. Mínimo 6 y si faltaron a la escuela no hay problema, no es requisito. El 80% de asistencia, no sé cuánto. Eso es lo que yo puse ahora, no la reforma educativa que plantea López Obrador, los nuevos libros, eso es otro asunto. O sea, es un sistema más, es una propuesta más amplia, más integral. Pero voy a esto, el secretario de Salubridad que no quiso llevar a vacunar a sus nietos, dijo que no era necesario. Seguramente sabría que en algún momento alguien iba a ir a la fila de los niños en la espera de la vacuna, iba a disparar contra alguna persona. No, ¿cómo crees? El secretario que tiene una bola de cristal dijo, no. Y además eso fue en Puebla, no fue allá. Pero el secretario tiene mucha información. Entonces el secretario dijo, no, y ahora con el horario de verano, que yo estoy a favor de que no se cambie el horario, yo personalmente yo también sufro con el nuevo horario, no sé qué me pasa, será la edad, pero yo sufro con ese tema. El secretario dice, vamos a volver al reloj de Dios. Explíquenme ustedes eso. Bueno, primero dijo el reloj biológico y habló de los ciclos circadianos y todo esto. Al final, a mí también me llamó la atención que dijo porque era la hora en que el sol salía y el sol se ocultaba. Por eso dijo el reloj de Dios. Entonces también hay que entenderlo, ¿no? Sí, yo lo entiendo muy bien, aunque nunca terminé la preparatoria, pero lo entiendo, si tonto no soy. He leído el Jajal, Selecciones de Versalles, el libro vaquero, el contenido, etcétera. Pero ¿por qué un secretario, un señor que maneja el sistema de salud de este país, científico en esencia, tiene que referirse al reloj de Dios? Sí, y eso me picó como la pulga que tenía yo en el colchón de Borra cuando éramos niños y llegó una tía de Cuautla
y traía en su rebozo algunas pulgas o chinches o no sé qué. Y salió de contexto. Entonces quiere decir que aquí arriba no está conectado con lo que acá... Yo creo que tiene que ver con una costumbre, porque yo recuerdo cuando se hizo el horario de verano, que a mí me cae muy mal, mi mamá decía, no, yo prefiero el horario de Dios. O sea, el horario de Dios. O sea, ¿es una frase hecha, quieres decir? Sí, para mucha así gente, así sobre se todo para decía. gente grande. ¿Será que nosotros los jóvenes nunca la escuchamos? Pues Es yo que sí era de los papás de nosotros. yo sí la escuché Ay, varias Dios veces. Dios. Para mí no tiene ningún problema y se me hace más con un ritmo natural, por eso sí le podemos meter la parte de Dios. Para mí no hay problema, pero para mucha gente cuando lo escuché dije, híjole, esto va a levantar ámpula. Claro, yo también. Ya pasó. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Pero a mucha gente pues sí le espanta. Sí, Pero, yo recuerdo a un presidente, Echeverría, que usaba guayaberas. Y entonces todos los Perdóname, las guayaberas. guayaberas existen desde antes que Echeverría hubiera nacido. Que ustedes los fifís se enteraron de que había guayaberas porque un presidente las usaba, es otro asunto. Son muy caras, las buenas guayaberas. Carísimas, son más caras que un traje. Sí. A lo que voy, el presidente usa esto o se expresa de este modo y ahí van todos, ¿no? O sea, si yo escucho al Mesías, pues obviamente el secretario de Gobernación va a hacer lo mismo. Los tiempos del Señor. O sea, por eso decía yo, el presidente usa guayaberas y todos se friegan y van a usar ahora guayaberas, ¿no? Se quita la corbata y todos te quitan la corbata y eso lo has visto de cerca. Mi querido Jesús Víctor, Manuel. eso desde que yo tengo memoria periodística, por eso, a todas las giras que yo he ido alguna vez en mi vida, a todas, con presidentes de la República, así es, era esa cuestión. El presidente viene de Chazarilla, todo mundo quítese el saco y la corbata. Así es. Así era con el PRI, con Así el era. PRI, Entonces, así era. Con el Y PAN todo- ya traían su camisa con el nombre. ¿No se Oye. acuerdan? Gabriel Y Hinojosa segui- traía su camisa y decía Gabriel Hinojosa, Claro. alcalde de Puebla. y seguimos igual. Como si fuera de Bimbo, ¿Cuál como si fuera de ¿Cuál INSA. transformación? ¿Cuál transformación? Seguimos en la misma. O sea, todo es lo mismo, a lo que voy. No, ya no es. ¿No? No somos iguales. No somos iguales. No, ya nos cambiamos de color nada más. No. Bueno, está bien. Entonces yo creo que sí. Ahí vamos bien. Ya Bueno. falta poco. A ver, el reloj de Dios, el cambio de horario. Comenten, por favor, al margen del reloj de Dios. No, yo sí creo que desajustaba mucho en todo aspecto, ¿no? Cada vez que nos cambiaban y no como dijo el doctor, el secretario de Salud, no 7 días, porque él habló de 7 días que tardaba uno en adaptarse. No, eran a veces más, un mes o más. A veces sí, más. era mucho tiempo en el que estabas, que no hilabas bien, que te sentías que te faltaba sueño, que no podías iniciar el día, aparte de los aspectos emocionales que también son importantes, porque el hecho de ver que son las 8 de la noche y está el sol, también emocionalmente tiene, por ejemplo, los niños, es muy difícil que los puedan llevar a acostar temprano porque es de día. ¿Cómo vas a cenar a las 8 si está el sol? Entonces, sí trae una serie de desajustes. Las mascotas. También los animales. Los animalitos en el Claro. campo. El gallo te canta al amanecer y era el que despierta en el campo, ¿no? Entonces son cuestiones naturales. Sí. Yo escuché la narrativa del doctor y dice que estos cambios causan un daño a la salud. Insomnio, entre otras cosas. Sí. Y entonces, ya no me quedó claro cuando dijo, los estados del norte, esos sí van a tener el cambio. O sea, que esos ya valieron gorro. O sea, si es un daño a la salud, entonces todos somos mexicanos. Entonces, ¿por qué los del norte van a seguir con ese cambio de horario y los demás no? Entonces ahí dije, bueno, entonces ya, ¿si causa daño o no causa daño? La primera vez que se hizo el cambio de horario. ¿Perdón? ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez que se hizo el cambio de horario? No me acuerdo cuándo fue. No. ¿En la época de Fox habrá sido?
Sí, creo que 96. Creo que fue sí. con Fox, Creo sí. que, ¿Y saben por qué ¿Cómo se no? hizo? pues, ¿Por hasta donde qué? sé, para ahorro energético, pero no sé, No. No, no, para vaciladas. coincidir Para con que las horarios bolsas de valores, de las las bolsas bolsas. de valores de Nueva Sí, York tuvieran la misma hora el mismo de horario. irse con la bolsa de México, Sí, o al así revés, la es. bolsa de México con la bolsa de Nueva York. Fue un tema totalmente económico. A Financiero, mí no me total. ayudó en nada para ahorrar No, electricidad. No, en nada, a nadie. absolutamente en nada. Pero es que Jesús Manuel, desde las 4 de la mañana, prende la luz. ¿Cómo va a ahorrar? Porque eres tempranero, Jesús Manuel. Eres bien chambeador. No, Entonces prendes No todas sé las si luces. no sé si soy bien chambeador, pero digamos que no me ayuda en nada el tema de que me pongan la hora con el cambio. Esto a mí no me Sí, beneficia no, nada, me no. trastorna, No, no ayuda. me genera desasosiego. Sí, yo también. molestia, hay malestar. Yo ando Sí, cansado. Mira, sí, mira, a mí no me interesa el cambio de horario. En verdad, con todo lo de la pandemia, hubo muchos cambios del ciclo circadiano y todo. O sea, desde ahí voy a partir. Y digo, hoy agradezco de que amanecí un día más, ¿no? Acuérdense que nos tenemos menos futuro. Y dices, oye, muy bien, o sea, no me interesa qué horas son, o sea, si cambiaron o no cambiaron, si es benéfico o no benéfico. Yo digo, ¿cómo cambia la visión cuando uno ya tiene más edad? A cuando eres jovencito, ¿no? Y correcto. estás metido sobre el tema de que nos cambiaron el horario y hasta parece ya una cuestión mental, ¿no? Patológica. O sea, No, yo creo que yo dices, creo que vamos sí. para adelante. Yo creo que sí tiene que ver con A el ver, sobre ritmo. este tema ¿No? acaba de salir un estudio que era ya, ahora sí que como dicen, ya casi para terminar, porque dentro de 25 minutos o 20 minutos se conecta Cirilo Rivera. El tema de la séptima ola en Europa de COVID, la séptima. Aquí estamos hablando, según los datos que yo he leído, La de quinta, la quinta ola. la En quinta. Europa ya se habla de la séptima ola. O sea, quiere decir que aquí nos faltan todavía dos olas por delante. Y hay algunos datos que quizá valga la pena que el doctor nos comente. Miren, COVID ya no se llama COVID-19, se llama COVID-22 y tiene que ver con las reinfecciones y otras claves de esta fase de la pandemia. Ahora es más frecuente en la gran mayoría de la gente que no la tuvo o la vuelve a tener, pero ahora son efectos muy leves y se le denomina ya el COVID-22 con las subvariantes de Omicron denominadas BA4 y BA5. ¿Qué sabes de esto? Bueno, pues es toda una variación, efectivamente. Ya 22. Todo va a cambiar, ya, 22. pues ya es lo que se está hablando ya muy fuerte. Y obviamente esto obviamente va a seguir y continuaremos con lo mismo. Yo creo que una cepa y nos llevará a otra cepa. Ellos son muy inteligentes, los virus, y van modificándose genéticamente. Lo bueno, y que se ha visto, la vacunación es muy buena, modificó toda la evolución, ya no nos matan, nos da más leve, pero seguimos contagiando. Y son los tiempos más cortos. Hoy se habla de que si hoy es la prueba y salió positiva, es el día 0. 5 días en donde tienes que recluirte, te aíslas. Y 5 días más, o sea, 10 total, pero ya con cubrebocas, cubriéndote bien. Esa es más o menos la guía que podemos dar y dar seguimiento. La semana Obviamente no hay pasada tratamiento. yo supe por lo menos de 9 casos de gente conocida, si no cercana, íntima, sí conocida, con la que Yo muy he cercanos tenido también. relación, que se enfermaron. Y Sí, yo quiero decirles que la semana pasada, a esta hora, yo estaba algo ronco, ¿se acuerdan? sí. Sí. Bueno, Sí. me ¿Y qué hice te la dijo prueba, Víctor? me hice la
prueba el viernes, Víctor. Sí, Sábado. viernes. Sábado, ¿no? Viernes. Viernes o sábado. Bueno, me la hice. Y mi hija me dijo, porque mi hija se contagió su marido, en fin, su suegra y la comadre y quién sabe qué tanta gente. Y me dice mi hija, no, papá, háztela de nuevo. Y le hablé al señor doctor, Víctor Gómez, que es mi médico personal, además de ser mi amigo y gente de mi confianza para estos temas. Le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Me la hago de nuevo? Y me dijo, no, no es necesario. Bueno, el sábado por la noche, estoy confesándome, el sábado por la noche vinieron mis amigos, don Agustín Bravo y Pepe Araujo, que es un importador de vinos fenomenal, trajeron una colección de vinos impresionante. Y como a la gorra no hay quien le corra, me quedé hasta la 1:15 de la mañana en el patio de mi casa que ustedes conocen, que ahí es donde yo como. O sea, yo no estoy dentro de un área techada donde, si no estoy con medio techo, vamos, pero estoy al aire libre, ya desde la pandemia, sí, ya se me quedó la costumbre. Pero me enfrié. Y el sábado amaneció así como que, dije, no, vaya, pero no. El lunes, la temperatura. El lunes, dije, me haré la prueba de nuevo. Más vale. No, pues me dijo Víctor que no. Me sentí bien. Ayer, en la mañana me desperté con una tosecita. Dije, en la madre, no me vaya a pasar de nuevo. Y fui a comprarme otra prueba y me la hice. Aquí la tengo. ¿Y qué pasa? ¿Salió? No, pues negativa. Bueno, no se ve bien ahí. No se ven las rayitas. Negativa. Y dije, bueno, ya salí de mi duda, ya, pues a lo mejor es un enfriamiento, claro. Es una cosa, el moco, ya sabes, ¿no? Te escurre. Dije, no, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo sufrí, o con lo que mi hija tiene, o con lo que mi yerno tiene, que sí se les ve diferentes con el efecto. Pero, ¿qué está pasando? Un miedo, un temor, una incertidumbre, un desasosiego, porque no sabemos si nos volvimos a contagiar. Qué cosa más grave, ¿no? Sí, ¿No les parece? Aquí en Puebla hay que recordar que somos muy alérgicos. De las 10 ciudades donde más contagios hay, ¿eh? Sí, y estamos muy alérgicos. Hoy estornudas por cualquier cosa. Sí. Y esa alergia, hoy en día, dices, es que tengo como un cuadro gripal chiquito y no se te quiere quitar, dices, haz la prueba. Estamos obligados con un cuadro gripal, ¿no?, a verificar. Sí, más vale. Porque si no, sigues viajando. ¿Qué efectivas son las pruebas que te venden en las farmacias, que valen 269 pesos en la farmacia del ahorro, y creo que en la Guadalajara valen 300? Sí, buenas, son efectivas. O sea, no solamente la PCR, ¿no?, que nos costaba 2,000 pesos o más. Ahí en el hospital te lo cobran a 10,000 cada una, Jesús Manuel. No, me Pero digas. es el hospital. No creo, ¿es en serio? No, ¿cómo crees? No, 2000, en serio. 2,300, ¿no? No, eso fue en el laboratorio que te mandaba al principio, ¿te acuerdas? Sí. Que iban a tu casa y te tomaban la muestra, 2,000 pesos PCR. Las pruebas rápidas en 300, 350. A nivel hospitalario siempre es todo caro, todo te dobletean el precio. Y ahí te sale en 8, 10 mil pesos. Lo que teníamos una que PCR. poner era un hospital. Hospital, pero yo no te hice caso. No vi el futuro. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Y dices, sí, estamos obligados hoy en día. Ya le di la guía, ¿no? La guía que tienen que seguir, y sí tenemos que ver. Si yo me puse en contacto con un paciente y me dice, oye, ¿qué crees? Estoy positivo, dejar pasar 3 días para hacer yo mi prueba si hay un cuadro, si hay una manifestación, porque estoy obligado. Tuve contacto con alguien y ya me lo dijo. Ahora tendré que hacer lo propio si es que está presente el cuadro clínico, que principalmente es... ¿no? La ronquerita que le escuchábamos a Jesús Manuel. Sí. Por eso le hice la pregunta, te escucho diferente. No se me va a pasar. Pero bueno, gracias a Dios que bueno que no fue positivo en el caso, pero seguir esa guía. Pero si en un momento dado comenzamos con gripe y no se me quiere quitar, hacer la prueba. Ahora, ya sabes las recetas caseras. Tómate el ibuprofeno con el paracetamol y un jarabe de eucalipto. ¿Qué piensas de eso?
Ok. No, nada más puro paracetamol y sí, el eucalipto es muy bueno, los tecitos es agua. Eucaliptine, así me dijeron. Yo como me lo dijeron, te lo cuento. Sí, esa fue tu comadrita, ¿verdad? ¿Cuál, comadrita? X, No, no sé. pero un doctor de Jalapa, de Orizaba, de no sé qué, mira, ahí está mi prueba para que veas. 5 de Mira. julio con mis nueces que me como todas las mañanas a las 7 de la mañana. Y ahí está, negativo. Ajá, negativo. ¿Ah? Sí. Sí. Negativísimo. Como todo lo que hago. Hasta a ti te dio risa. Hiciste toro ahí. ¿Qué me tomo para la tos, doctor? Tu paracetamol y líquidos, agua. Agua. No, Mucha ayer, agua. bueno, Sí. además el sábado bebimos Sí. mezcal como Dios manda. Eso, perfecto. Pues entonces Eso ahí sí. sufrí una Estar contentos. descompensación bronquial. Y estás al aire libre, cambio Y me bruscos de dijeron mis temperatura. amigos el lunes, es que ya no debes de beber mezcal, tienes que beber tequila. Pero es ¿Qué sacan mejor eso? el mezcal. No. No, pero el tequila es con limón y el limón te ayuda. Ok. El problema fue ¿Saben que no cómo? tomaste limón, no la Pues es lo cantidad que- de mezcal. ¿Algunos de ustedes les gustan las chicatanas? ¿Los han comido? Las hormigas. No, nunca. Está muy, Me es muy trajeron fuerte, de ¿no? Tehuacán No. y me las están haciendo ahorita. ¿Cómo te las comes? Fritas. Así. No, las hace salsa. Fritas con salsa. En molcajete Es muy fuerte. pones tomate asado, algo de ajo, haces una salsa con un chile de Oaxaca, no recuerdo cómo se llama, como si fuera costeño, y le pones las hormigas que ya están tatemadas, no son frescas, y no se descomponen. Es un animal Claro, vivo, claro. tienes que quitar las patas y la cabeza y las tatemas en el comal. Ok. ¿Sí? Entonces, Tiene un sabor muy fuerte, ¿no? Sí, tiene un sabor fuerte. Sí. Y unas costillitas de cerdo embadurnadas con esa salsa. No, buenísimas. Es Buenísimas. decirles lo que espera. Ahí veremos la foto, Es lo mejor que podemos hacer, estar contentos y disfrutar mientras se pueda. Claro. ¿Qué tanto influye el estado de ánimo en enfermarte o no? Mucho. Totalmente. Mucho. Hay mucha investigación al respecto. Que tener buen estado de ánimo y reunirse con amigos, con familiares y pasarla bien. Claro. Eso tiene un efecto sobre el sistema inmunológico maravilloso. Lo contrario también es cierto. El estrés, por ejemplo, el cortisol que hace rato mencionaba, y todos los acompañantes son inmunodepresores o inmunosupresores, ¿no? O sea, deprimen, debilitan el sistema inmunológico, la angustia, el estrés, las preocupaciones, el miedo. A veces es inevitable, ¿no? Pero por eso hay que provocar buenos encuentros, un buen mezcalito, buena compañía. buena compañía, buena música, caray, pues ya como bien decía disfrutar la vida, en pocas palabras. ¿A qué horas trabajamos si no es indiscreción? ¿Cómo? ¿A qué horas trabajamos? No, disfrutar la vida, disfrutar el trabajo también. Todo. Trabajar en lo que amamos, amar lo que hacemos, eso, porque también el trabajo que odiamos, estar en un lugar que no soportamos con jefes insoportables, también eso es horroroso, pero si lo que haces te provoca, te da bienestar, un cansancio sabroso de hacer lo que amas hacer, eso también es extraordinario. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita es reconfortante, es agradable, a mí me estimula, claro, todo esto, como mi trabajo también lo disfruto muchísimo, yo no lo sufro, yo lo disfruto, entonces disfrutar cada momento cuando estás comiendo, aunque estés solo también, si estás acompañado igual, pero disfrutar la vida, creo que esa es la esencia, ¿no? A ver, ahí les va un disfrute de la Semana de la Alta Costura en París. Ándale. El desfile de Balenciaga. ¿Qué es que sí? 55 años tiene la señora. ¿Quién es Nicole Kidman? Nicole Kidman. Sí. Bellísima. 55 años. Qué actitud a la vida, ¿no? Bellísima. Sí. Sí. 'Cómo no? Claro que sí.
Bueno, Pero ¿qué lo que más, decíamos, jóvenes? se ve que disfruta, ¿no? Excelente actriz, buenísima actriz. Sí, Muy, muy buena. totalmente. Ella estuvo en la película de Interiores, ¿verdad? De Woody Allen. Ay, caray. No me Bueno, acuerdo. No sé, estuvo en Las Horas, que hace varios Las papeles. horas. La En Las confundí. Horas, buenísima, ¿eh? Buenísima, buenísima. Muy buena no, película. y con los ojos bien cerrados. Qué Ah, película. sí, también. Cuando Wow. estaba Buena casada, película también. cuando estaba casada con Tom Cruise. Como un Tomasito, Ujú. sí. Sí, no, buenísima película esa del Kubrick. Bueno, es Sí. que Kubrick que no hacía ¿Qué no bueno. hizo, verdad? Qué bárbaro, sí. Qué bruto. Impresionante, No, impresionante. Muy impresionante. bien. Sí, ¿Algún otro comentario que se nos haya pasado? pues a ver. No, nada más quiero comentar acerca de lo que había al principio dicho Olinto. En cuanto a las energías renovables, yo creo que hay que irnos por las limpias, no por las sucias. Hoy escuchaba yo que el petróleo si estaba en 100, se va a ir a 70 y el próximo año a $50 fue el barril. O sea, no tenemos futuro. Entonces yo creo que hay que recapacitar muy bien lo que estamos viendo. Veo lo de Dos Bocas, ¿verdad? Oficinas que se inauguraron. Yo me esperaré hasta que saquen el primer barril de petróleo y es cuando diré que está inaugurado. Hoy nada, me quedo con oficinas inauguradas. Y ver el futuro de las energías. Pues es que sí, nada más que yo creo, no soy experto en eso ni lejanamente, pero me parece que es un proceso que va a tomar mucho tiempo. Entonces, porque también los autos eléctricos no son una maravilla como se piensa, No. además son hiper carísimos. Sí, no Muy, están muy al gratuitos. alcance de la mayoría. O sea, alguien decía, imagínense una tormenta de nieve con autos eléctricos en la carretera en Estados Unidos, se les acaba, se atoran y se les acabó la energía. Pues no puede decir, bueno, ahorita voy por un tambo de gasolina, a ver quién me ayuda. No, no sirve para nada. Y por ejemplo, uno de los peligros que no se han mencionado en cuanto a las energías renovables o eléctricas, los autos eléctricos, por ejemplo, es de que si hay una tormenta solar que puede ser en cualquier momento, puede afectar la instalación eléctrica mundial y ahora sí se van a quedar chupando su dedo los autos eléctricos y todo lo eléctrico, porque llegamos a una oscuridad total, sería terrible. Entonces, yo creo que no es tan fácil, ¿no? Hay intermitencia, hay países donde es más abundante, donde al haber menor número de habitantes, pues es más fácil, pero cuando ya son países enormes, yo creo que puede ser, o como vamos, va a ser paulatino, porque creo que si hay iniciativas, hay la visión de pasar y que tener cada día más energías renovables. Yo creo que sí está bien, pero así tan rápido, pues yo creo que, pues no. Tenemos el litio. Oye, otra cosa, Carlos Slim, el empresario más austero. Madre Santa, cuando yo escuché eso dije, Madre Santa, sí. Sí, no, sí estamos bien. Estamos viendo otra realidad. Tampoco, ¿no? ¿verdad? El presidente dijo, oye, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿No? Carlos Slim, el empresario austero. Más Dije, austero. sí, Más. más, imagínate, más austero. ¿Está bien? Ay, está bien reconocer a la gente, ¿verdad? Claro. Cada quien ve su visión, cada quien tiene su realidad. En fin, vamos bien. ¿Y por qué mencionaste a las corcholatas, ¿Por qué mencionar las corcholatas? Pues porque Porque estamos en vas a tiempo de invitar corcholatas, ¿no? a Cuauhtémoc, Decías de Cuauhtémoc A Cárdenas, ¿no? Cuauhtémoc también, lo no. comentó él, Sí. las chorcolatas, como decíamos en la película. No, de veras, ¿a dónde hemos llegado? Que ya no son Así. de corcho, por cierto. ¿Dónde No, hemos ya no. llegado? De veras. Ya no están de corcho. Ya Ya no tiene no, su corchito hace adentro. mucho tiempo que ya no. Es que tenían una capita de corcho adentro, ¿no? Ahora es de De plástico. puro plástico Pues horroroso. yo me acuerdo de Carmen Salinas, que es la corcholata, Claro, la corcholata mayor. y decía que era la corcholata porque estaba o pegada a la boca de la bebida o tirada en el suelo. Qué vergüenza, qué horror. Así decía. Sí. Así es. Bueno, chicos, yo me tengo que ir. Sí, Sí, está bien. yo también. Muy bien. Nos vemos Pues la agradecemos próxima a todos. semana. Jóvenes, muchas Ríanse. gracias.
Un abrazo. Ríanse de la vida, por favor, ríanse de la Sí, vida. sí. Con la Claro, vida claro, mejor. claro. Con ¿Qué la me vida. tomo para la garganta? Mucha agua, ¿no? Ya Agua estoy con, tomando té oye, de como jengibre, niños. estoy tomando. Ah, perfecto. Limón con tu azúcar, ¿no? Como de niños, cuando Oye, éramos ¿cómo se niños. llama el jarabe este de eucalipto? Ajá. Es Eucaliptines, naturista, ¿no? ¿no? Es Sí, naturista, es pues, ¿no? naturista. Son unas pastillas Ah, yo con me he hecho propóleo, la... ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, Sí, también. claro, tienes razón, Sí, con el Con propóleo. 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 Tienes razón. Sí, Bueno, Está bien. ya sí. no me Limón hago con otra, azúcar. ya no me hago otra Otra. prueba, ¿verdad? No, no, ya no. Ya. Guárdala para después. Bueno, Cuídate. gracias. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bueno, Nos Chao. vemos. cuídense. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Los poblanos, gastrónomos o no, empiezan a pagar los platos rotos de la masificación, la excesiva comercialización de los platillos con identidad propia. Quizá los primeros en sufrir esta desmedida promoción basada en la fama del siglo XIX hayan sido los dulces típicos, más bien conventuales, cuya elaboración pasó de ser artesanal y ciertamente conventual a masificarse y producirse en una especie de cooperativa, donde los dulceros compran y revenden en la ahora llamada Calle de los Dulces, la 6 Oriente, la calle de Santa Clara en la antigüedad. Las semitas y las chalupas junto con el mole poblano se unieron a esta tendencia. Buena parte de este prestigio ha sido para el bolsillo de los promotores, pero mala para el arte de la gastronomía. La llegada de funcionarios en los rubros donde se necesitaría de especialistas, muchos incluso ajenos a la tradición local, proyectaron la comida poblana como si de vender pizzas o hamburguesas en Walt Disney se tratara. Por desgracia, desde hace muchos años, los chiles en nogada han sido popularizados sin fundamento y su masificación ha abierto las puertas a las opiniones personales, muchas veces sin sentido, derivadas más por la moda, no por el conocimiento. El aventurero Salacaín había sido consultado por algunos académicos sobre este tema. Ofertó el libro Orígenes de la cocina poblana, donde se puede encontrar una buena descripción del cómo y el porqué de los chiles en nogada, una receta derivada del sincretismo no solo europeo y mesoamericano, incluso también de las tendencias y privilegios de los conventos, de los frailes y las monjas, y por supuesto del sazón de las cocineras de barrio, acercadas a los sitios donde se elaboraban en el siglo XIX los famosos chiles en nogada, cuya receta original es un mito. Quizá por eso Narciso Bassols le haya dedicado tiempo en su vida en Puebla a recopilar recetas sobre la cocina poblana tan aceptada, tan famosa, pero contada de boca en boca. Salacaín había hecho referencia a una premisa. Ya no podemos confiar más en lo que vemos, pues lo visto no es siempre lo real, no corresponde a la verdad. Por eso, tanto la interpretación agrede a la razón y en el caso de la comida genera una desinformación generalizada. Hoy día la sociedad, los comensales también se dejan llevar más por las redes sociales. Toman la información para ordenar su vida y tomar decisiones de fuentes no comprobadas, no congruentes con la investigación científica o histórica. Los chiles en nogada han sido presa fácil, tolerada e incluso inducida para ofertar chiles fake, chiles falsos, en todo momento, a lo largo del año, sin corresponder a las características mínimas de su preparación. Los chiles fake han servido en los últimos años y por supuesto en este 2022
para aumentar el ingreso de los transformadores de comida y el ego de sus promotores. En consecuencia, la gastronomía poblana es constantemente agredida. Se antoja, opinaba Salacaín, la intervención de autoridades competentes, no involucradas en el negocio de vender comida, sino de avalar propuestas históricas. Alguien debe poner orden, pues hasta ahora todos hacen lo que quieren y no hay consecuencias, le dijo a los académicos en aquella entrevista. El protagonismo de la gastronomía poblana no debe ser la persona, el restaurante fulano o sutano, sino la cocina, la congruencia de las recetas. Por desgracia son las propias autoridades las primeras interesadas en montarse en los chiles fake para obtener reflectores y con ello aumentar su fama y alcanzar un escalón más en su proyección personal, pisando la verdadera gastronomía poblana. ¿Y cuál es la verdadera receta de los chiles en nogada?, le preguntaron al aventurero. Es simple. Requiere de mucha elaboración, de productos de la región, de buen sazón, de la elección de los ingredientes y principalmente de esperar el tiempo de los chiles. Por eso se llaman chiles del tiempo. Pero esa es otra historia.